Voy a resolver la práctica adicional número 2 del estado de flujos de efectivo, la cual corresponde a la empresa Reflejos S.A. Para que me sea más fácil, he transcrito el caso a un documento en Excel, donde pues esto me va a agilizar un poco los cálculos. Eh, Vamos a ir viendo la información que tenemos. Nos dice que a continuación se le dan los datos referentes a los estados de situación financiera de la empresa Reflejos S.A. para los años terminados al 30 de septiembre del 2018 y 2017. La empresa considera sus cobros de intereses, así como sus intereses pagados, como actividades de operación, pero considera los dividendos cobrados como actividad de inversión. Aquí recordemos que los intereses pueden ser de operación, como lo estamos viendo aquí, y por eso se hace esta distinción. También son incluidos en algunos casos, porque lo permite la norma, la NIC, correspondiente a flujos de efectivo, permite que se incluya en la sección de inversión propiamente o de financiamiento. Entonces, en este caso nos dice inclúyalo en las actividades de operación. Tenemos el estado para ambos periodos, ¿verdad? Tenemos todas las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio. El objetivo digamos, el uso que le vamos a dar a esta parte, que es el estado de situación, es poder determinar las variaciones. En nuestro enunciado ya venían las variaciones, sin embargo, yo aquí quiero recopilar cómo se realiza ese cálculo. En el caso de los activos, la variación tiene que ser siempre el año anterior menos el año actual. Reitero, el año anterior menos el año actual. Y entonces aquí vamos a ir teniendo diferentes variaciones que voy a totalizar y vamos a entender estas variaciones como inversiones que está realizando la empresa. Por ejemplo, en inventarios, los inventarios pasaron de 341.000 colones a 493.000 colones. Tiene una variación negativa de 152.000 colones. ¿Qué significa esa variación negativa? Esa variación negativa significa que la empresa tuvo que desembolsar recursos para poder adquirir más inventarios. Por eso es negativo. Pero una variación positiva como la de los gastos pagados por anticipado, lo que quiere decir es que pasamos de 17.000 en gastos pagados por anticipado a 16.500. Significa que gastamos o consumimos ese activo. Tuvimos un ingreso de efectivo, una entrada de efectivo propiamente. Finalmente, si la variación es de cero, significa que no pasó nada durante el periodo, no hay ni una entrada ni una salida de efectivo. Finalmente, para el caso del pasivo y del patrimonio va a ser al revés. Va a ser el año actual menos el año base. Reitero, año actual menos año base. La interpretación de la variación va a ser parecida, pero por supuesto en el contexto de una deuda o de un patrimonio. Por ejemplo, los dividendos por pagar tiene una variación negativa. Vean que en el año 2017 los dividendos eran 5.000. En el año 2018 los dividendos son 3.000. Para que una deuda disminuya, tenemos que hacer el pago de esta. Entonces, una variación negativa significa que estamos realizando el desembolso de dinero para poder cubrir esa salida propiamente.
Aquí es importante que las variaciones de los activos me dieron negativas y las variaciones de los pasivos y del patrimonio me van a dar positivas, dado que la totalidad de las variaciones tiene que ser cero. Entonces, una es negativa y la otra es positiva, lo que va a ser el efecto compensado de que eh, tengan una variación de cero. Dicho esto, entonces sigo con la lectura. Voy a quitar nada más aquí esta parte amarilla. Voy a continuar con la lectura. Nos dice que el estado de resultado integral y movimientos de utilidades retenidas por el año fiscal terminado el 30 de septiembre del 2018 son los siguientes. Aquí tenemos el estado de resultados. Importante en el estado de resultados que nosotros vamos a ocupar elementos como el pago del impuesto, la utilidad antes de impuestos, los gastos y ingresos que no son de operación, y también en el caso de la cuenta de gastos de ventas y administración, poder extraerle la parte que corresponde a gastos no desembolsados o gastos que no son en efectivo, como la depreciación o la amortización, que ya ahorita la vamos a ir viendo conforme a la información adicional. Tenemos movimientos de las utilidades retenidas. En este caso tenemos las utilidades del periodo, las cuales se vieron aumentadas por la utilidad neta del periodo, y después eh, se hicieron un par de dividendos, uno en acciones, uno en efectivo, y se hizo una ampliación de la reserva legal de la empresa que disminuyó el saldo de las utilidades retenidas hasta tener las utilidades retenidas que vimos en el estado de eh, situación. Dicho esto, entonces tenemos de momento tres insumos. El estado de situación, del cual ya le he calculado las variaciones. Tengo el estado de resultados y tengo la sección de utilidades retenidas del estado de cambios en el patrimonio. Sigamos viendo la información adicional. Nos dice que un análisis de la cuenta equipo y su depreciación acumulada muestra el siguiente detalle. Entonces, aquí yo tengo el detalle de la cuenta de equipo y su depreciación. Voy a ir arriba donde teníamos la cuenta de equipo. En el estado de situación teníamos la cuenta de equipo. La cuenta de equipo tiene una variación de 45,000 colones, es decir, que se hizo una adquisición neta o un aumento neto de esa cuenta en 45,000. Sin embargo, la depreciación disminuyó en 2,000 colones. Con la información adicional podemos entender qué fue lo que pasó. Lo que sucedió es que se hizo, como vemos por aquí, una compra de equipo. Tenemos también una venta de equipo. Tenemos la depreciación del año y la reparación extraordinaria que se realizó a contado. Entonces, los movimientos hicieron de forma neta que la depreciación, en vez de aumentar, disminuyera. Y en el caso de la cuenta propiamente de equipo, que esta pasara de 142,000 a 187,000, pero realmente tiene dos variaciones que tenemos que considerar para fines de nuestro estado. Tenemos una de compra y una de venta. Estas dos son parte del flujo de efectivo de financiamiento, perdón, de inversión. También tenemos los movimientos de la depreciación, que es un gasto que no es en efectivo, y el de reparación extraordinaria, que pues ese sí sería en efectivo, una reparación que en este caso es capitalizable. Y vean que aquí hay una pérdida o ganancia que hay que tener cuidado, porque esta pérdida o ganancia tendríamos que llevarla a nuestro, o bueno, está reflejada en nuestro estado
de resultados, veámosla acá como pérdida en venta de equipo, ya sabemos de dónde surgió. De hecho, para mayor claridad, voy a hacer los asientos para que cuando hagamos el estado, pues tengamos claro estos asientos y cuáles movimientos de ahí son en efectivo. Nuestro primer asiento había sido la compra del equipo, es decir, que se hizo equipo contra bancos por la suma de 53.000 colones. Voy a hacer aquí nada más el formato de número. Muy bien, ahora sí. También tenemos ahí de forma implícita la venta. En este caso, como es una venta, yo tendría bancos al debe. Tendríamos al debe la eliminación de la depreciación de la parte que estamos vendiendo, depreciación acumulada al debe por, vamos a ver, 3.000. Tendríamos una pérdida en venta por 1.500 y estamos dando de baja el equipo por 8.000 colones. Vean que esta recreación de los asientos es muy importante porque aquí me estoy dando cuenta que el movimiento efectivo producto de la venta es únicamente la diferencia. ¿Cuánto fue la diferencia? 3.500. 3.500 es lo que se cobró por la venta de ese equipo. Muy bien. Y aquí continuando, bueno, después nos dice que la depreciación del periodo es de 12.000. Bueno, creo que esa parte ya también lo voy a poner otra vez por acá. Deberíamos recordarnos que nuestro asiento sería gasto por depreciación contra la depreciación acumulada del equipo por la suma de 12.000 colones. Es importante que estos 12.000 estarían en la cuenta de gasto de ventas y administración. Y finalmente nos dice que hubo una reparación extraordinaria, que aquí lo que se hizo fue capitalizarlo, ese equipo contra bancos por la suma de 11.000 colones. Ahí lo tenemos. Muy bien. Estos son los asientos que están implícitos, voy a hacer por aquí otra pestaña, que están de forma implícitos en la situación número 1, que es la situación del equipo. Voy a dejarme por aquí los asientos para el momento en que haga propiamente ya el estado de flujos de efectivo. Recordarme que pues están los 53.000 colones de la venta del equipo, tenemos los 4.000 colones de los bancos, tenemos el gasto por depreciación que no fue en efectivo y tenemos los 11.000 colones de la reparación del equipo. Bien, dicho esto, entonces continúo leyendo el enunciado. El punto 2 nos dice que se compró un terreno con un valor de 60.000, entregando a cambio un pagaré a largo plazo. Además, fueron expropiadas unas propiedades terrenos para construir una carretera que tenían un costo de 10.500. El gobierno pagó a la empresa 18.500, quedando una ganancia de 8.000. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, en el primer caso, que es la compra del terreno, hicimos terreno por 60.000 contra un documento por pagar.
no hay una salida de efectivo, si bien es cierto, los terrenos aumentaron en 60,000 y lo puedo ver en el estado de situación. Bueno, los dos movimientos, ya vamos a hacer la mayorización. Esta parte de 60,000 no fue en efectivo. Tenemos un segundo movimiento que corresponde a los terrenos expropiados, donde vamos a recibir por parte del gobierno la cifra de 18,500. Nosotros damos de baja un terreno que tenía un valor de 10,500 y recibimos una ganancia. Y vamos a ver cómo llamamos esta ganancia. Ganancia por expropiación de terreno por la cifra de 8,000 colones. Entonces, bueno, voy a hacer por aquí la mayorización de estos movimientos del terreno. Los terrenos originalmente estaban en 82,000 colones, aumentaron en 60,000 con la compra de los nuevos terrenos, pero disminuyeron en 10,500 por la expropiación. Esto es importante analizarlo porque uno hubiera considerado simplemente, de aquí me daría los 131 que están en el estado, llevarme 49,500, que es la variación. Pero vean que no, realmente tendría que considerar únicamente los 10,500 que fue la expropiación y ni siquiera son los 10,500. Lo que tengo que considerar son 18,500, que fue el valor propiamente de la expropiación. Voy a llevarme a esta segunda situación, a mi segunda hoja para cuando realice el estado. Reitero, estos asientos no es necesario, bueno, sí y no. Son asientos que estaban implícitos, como había dicho anteriormente, es decir, que ya están en nuestra contabilidad. Entonces yo aquí únicamente lo estoy recreando para fines de saber qué fue lo que se hizo y llevar los movimientos que son realmente en efectivo al estado de flujos de efectivo. Voy a llamarle esta segunda pestaña así. Muy bien, vamos al tercer movimiento donde nos dice que el cambio en la depreciación acumulada del edificio representa la depreciación del periodo y el cambio en las cuentas de patente y prima en bonos por pagar representa la amortización del periodo en dichas cuentas. La amortización de la patente se encuentra entre los gastos de administración y ventas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, no sé, en el caso del edificio, vean que el edificio no se movió durante el año, pero la cuenta de depreciación sí, aumentó en 3,100. Aumentó por el gasto de depreciación y gasto por depreciación del edificio, que según lo que nos dijeron ahí, pues sería igual a la variación que son 3,100 colones. Y aquí sería contra depreciación acumulada. Este dato también es importante porque este gasto por depreciación es un movimiento que no representa una salida de efectivo, pero está en el estado de resultados. También nos dijeron que la patente ha disminuido precisamente porque sucede lo mismo que con el edificio. Se disminuyó por el desgaste del año, reconocido en el caso de la patente por la cuenta de amortización. Sería gasto por amortización de patente. Y recordemos que en el caso de los intangibles hay dos formas de realizar eh, o de controlar esa amortización. Puede ser directamente en la cuenta de patente o en una cuenta de amortización
acumulada. En este caso utilizaron directamente la cuenta de papel. El último movimiento que nos hablaron en esa información es los bonos por pagar, si no me equivoco. La prima en bonos por pagar representa la amortización del periodo de dichas cuentas. La amortización de la patente se encuentra dentro de los gastos de ventas. Entonces, cuando nosotros realizamos el asiento de eh, del gasto por interés del periodo, está incluido esta prima en bonos por pagar que corresponde a 1.000 colones. Entonces, básicamente lo que se hizo fue el asiento de prima en bonos por pagar contra banco. Bueno, realmente el asiento, recordad que tiene otra cuenta, que es el gasto por interés. Lo que pasa es que ahí no sabría específicamente cuánto fue o la parte que corresponde al interés, pero por lo menos esa parte del asiento, si sería así, la prima al debe para poder disminuirla. Y como la prima se amortiza con el pago de intereses del periodo, sería contra la cuenta de bancos. Voy a llevarme también esta otra situación por acá y continúo con la lectura. Dice que un análisis de la cuenta de capital social y prima en acciones indica lo siguiente. Indica que hubo al inicio del periodo en la cuenta capital social un saldo de 50.000. Cuando se emitieron originalmente venían con una prima de 38.000 colones y en este periodo se decretó un dividendo en acciones, el cual está acompañado de una prima en acciones comunes. Recordar que este tipo de dividendos que no son en efectivo, pues no nos van a afectar el estado de flujos de efectivo como tal. Básicamente lo que estamos haciendo por aquí es un dividendos declarados y que esos dividendos declarados tienen que estar aquí en la cuenta en la sección de utilidades retenidas del estado de cambios en el patrimonio, que son 15.000, que corresponde a los 1.000 de capital social y a los 14.000 de la prima. Entonces fue de dividendos declarados contra capital social y prima en acciones comunes. El capital social por 1.000 y la prima por 14. Nos hablan que también hubo un cambio de acciones por bonos, es decir, que se hizo bonos por pagar contra capital social por 20.000 colones. Y este es un movimiento importante que no se hizo en efectivo. Finalmente tenemos la venta de acciones que sí fue en efectivo, donde se emitió acciones con un valor nominal de 9.000 y una prima de 135.000. Entonces por aquí tengo la cuenta de bancos contra capital social y una prima en acciones comunes. Capital social por 9.000 y la prima en acciones comunes por 135.000. Lo que nos daría un total de 144.000, que eso fue lo que se recibió en efectivo.
Vean que entonces los dividendos no fueron para nada en efectivo, ahí no afecta nada en el flujo, los bonos tampoco afectan al flujo, pero este último movimiento sí afectaría al flujo, que fue la emisión de acciones comunes durante el periodo. Dice que se readquirieron acciones en tesorería por 17.000 colones, después fueron contabilizadas por el método del costo. Recordemos ese método donde lo vamos a contabilizar por lo que pagamos acciones en tesorería contra bancos por 17.000 colones. Y finalmente dice que los gastos por depreciación del edificio y del equipo se encuentran incluidos dentro de los gastos de ventas y administración. Bien, entonces aquí tendríamos nuestro último asiento y puedo comenzar ahora sí propiamente ya con lo que nos solicitaban, que era el estado de flujos de efectivo, primero utilizando el método indirecto y después la sección de operación por el método directo, de conformidad con lo que establece la NIC 7. Entonces voy a comenzar a preparar el estado, voy a hacerlo tal vez en otra pestaña. Nuestro estado, hay que recordar que eh, tiene algunas secciones, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con el encabezado, después la sección de operación, después la de inversión y finalmente la de financiamiento. Voy a comenzar con el encabezado. La empresa se llamaba Reflejos S.A. En este caso es un estado de flujos de efectivo. Eh, y posteriormente, vamos a ver qué periodo era. 30 de septiembre, aquí podríamos que es por el año terminado, es terminado, dependiendo de lo que corresponda, en este caso era un año, es por el año terminado al 30 de septiembre del 2018. 18. Saldos en colores. Muy bien, entonces vamos a ir realizando nuestro estado. Aquí es solamente dos filas, una para los nombres y una para los montos. Entonces vamos a comenzar con el flujo efectivo de las actividades de operación. Flujo de efectivo de las actividades de operación. En el flujo efectivo de las actividades de operación vamos a incluir los activos y pasivos de corto plazo, así como movimientos del estado de resultados que no son propiamente de la operación del negocio. Por eso entonces vamos a comenzar de acuerdo al formato del flujo con la utilidad antes de, no me interesa, de impuesto, específicamente antes del impuesto de renta. En nuestro enunciado teníamos el estado de resultados y aquí estaba una utilidad neta antes de impuestos que son 169.000 colones. Con esa es con la que voy a comenzar nuestro flujo. Y a esta utilidad le voy a hacer unos ajustes. Hay ajustes de dos naturalezas. Uno son los ingresos y gastos que son no desembolsados. Entonces aquí tengo ajustes por depreciación y por amortización. Este, que bueno, estos ajustes tenemos que identificarlos. El de depreciación está conformado por el gasto de depreciación del equipo y el gasto de depreciación del edificio.
en nuestros asientos que estaban implícitos, yo consideré que el gasto por depreciación del equipo era de 12.000 colones. En tanto, el gasto por depreciación del edificio era de 3.100 colones. Entonces, la depreciación del periodo corresponde a 12.000 y a 3.100. Es decir, propiamente la depreciación era por 15.100 colones. Muy bien. Y la amortización, de acuerdo a lo que coloqué por aquí, era de 2.400 colones. Entonces, ahí ya tengo la depreciación y la amortización. Mencionaba que entonces lo siguiente es considerar los movimientos de ingresos y gastos que no son de operación. En la sección del estado de resultados, los gastos e ingresos que no son de operación están en la sección de otros ingresos y otros gastos. En otros ingresos tenemos tres cuentas que no son de operación. Tenemos los dividendos ganados. Los dividendos ganados normalmente son de la sección de inversión. Tenemos los intereses ganados que también normalmente son de inversión y la ganancia en expropiación que esa también fue relacionada con las actividades de inversión. Nada más cabe aclarar que eso sí, al inicio nos dijeron que los dividendos son los únicos que iban a ser de inversión, los demás de operación. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí restarlos, reversar el movimiento como tal, los dividendos ganados que teníamos en el enunciado por un saldo de 3.200 los voy a colocar negativos para poder reversarlos. Dado que era un ingreso, yo se lo sumé a la utilidad. Voy a quitársela. Igual los intereses ganados. Y finalmente la ganancia en venta, perdón, en expropiación del terreno por 8.000 colones. Y lo mismo voy a hacer con los otros gastos. Tengo dos cuentas de otros gastos, los gastos por intereses y la pérdida en venta del equipo. Voy a ponerle aquí el mismo formato. Entonces, la pérdida en venta del equipo, lo que voy a hacer es reversarla. ¿Cómo reverso la pérdida? Bueno, estaba restando aquí originalmente y la voy a poner ahora sumando. Y los gastos por intereses, que son 10.500, los voy a poner sumando. Muy bien, ahí lo tenemos. Esto es lo que vamos a realizarle de ajustes a la cuenta de la utilidad antes de impuestos, con lo que voy a obtener una utilidad antes de cambios en el capital de trabajo. Y nada más voy a sumar desde la utilidad antes de impuestos, sumarle todos estos rubros. Es importante que nos van restando, ¿verdad? Hay que sumarle la depreciación y amortización, los ingresos de dividendos, de intereses y ganancias van restando, y la pérdida en venta del equipo y los gastos por intereses también irían restando. Con lo cual obtengo una utilidad antes de cambios en el capital de trabajo de 181.000 colones. Bien, entonces estamos en 181.000 colones y esa utilidad se llama utilidad antes de cambios en el capital de trabajo. Recordemos qué es el capital de trabajo. El capital de trabajo es un concepto un poco más financiero que correspondía a los activos de corto plazo, inventarios, cuentas por cobrar,
y los pasivos de corto plazo, cuentas por pagar. Entonces, esos elementos los tenemos en nuestro estado de situación. Vean por acá que yo tengo cuentas por cobrar, tengo inventarios y tengo cuentas por pagar. Si no podemos dejar de lado otras cuentas adicionales que están por acá, como los gastos acumulados por pagar y los gastos pagados por anticipado, que también formarían parte de nuestro capital de trabajo. Y hay que analizarlos. Veamos las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar aumentaron y su variación es negativa. Yo voy a colocar en el estado un aumento en cuentas por cobrar y me voy a traer el monto tal cual, 53.000 colones. ¿Qué significa 53.000 colones? Que le dimos crédito a un cliente por 53.000 colones, le estamos prestando básicamente el dinero. Entonces, es una salida para nosotros. Tenemos los inventarios que son negativos. Entonces, tenemos un aumento en inventarios por menos 152.000. Y en el caso de los gastos pagados por anticipado, más bien es positivo. Fue una disminución de gastos pagados por anticipado, que corresponde a 500 colones. En el caso de las cuentas por pagar, es un aumento en cuentas por pagar de 2.400 colones. Y finalmente tenemos un gasto acumulado por pagar de 6.000. Aumento en gastos pagados acumulados, perdón, por pagar. Que son 6.000. Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, en este caso tendríamos 5 movimientos que nos daría el efectivo generado de las operaciones. Me está dando menos 15.100. Muy bien, ahora, de acuerdo a lo que seguiría, aquí está el pago de impuesto de renta. El pago de impuesto de renta está en nuestro estado de resultados como 52.000 colones, que le vamos a poner un signo negativo porque fue un pago. Pero hay que tener cuidado. Casi me voy. Eran 52.000 colones, pero en el estado de situación hay una variante del impuesto de renta por pagar. Vean que el año pasado había un impuesto de renta por pagar de 16.000 y disminuyó en 3.000. Es decir, que aparte de los 52.000 colones, nosotros pagamos 13.000 colones adicionales de impuesto de renta. El pago del impuesto de renta va a ser estos 13.000 y los 52.000 que están en el estado de resultados, lo que nos da 65.000 colones. Lo mismo va a pasar con los intereses pagados y los intereses cobrados. Voy a realizar por aquí otra cuenta que es pago de intereses. En el caso de los intereses que se pagan, vean que había otra cuenta de
intereses por pagar, que más bien aumentó. Eso significa que en nuestro estado nosotros estamos considerando que hay un pago de intereses de 10.500, pero de estos 10.500 solo 7.500 realmente se cancelaron. Y hay que tener cuidado con otro ciento que habíamos visto anteriormente, que era la prima en bonos por pagar. Supongamos que esos intereses eran de esta prima. Esos gastos por intereses se amortizan en conjunto con la prima. Cuando yo pago, pagaría el interés del valor nominal del bono, como vimos en el tema de pasivo no corriente, y eso incluye intereses y prima, ¿verdad? Que, bueno, supongamos que esos intereses fueran todos exclusivamente de los bonos. Los intereses eran de 10.500, pero realmente estoy pagando 11.500. Yo tenía que haber pagado 11.500, pero, reitero, la cuenta de intereses por pagar, en vez de disminuir, aumentó en 3.000 colones, lo que significa que no pagamos estos 11.500, pagamos 11.500, menos los 3.000 colones que se acumularon para periodos posteriores. Realmente mi pago de intereses fue de 8.500 colones. Y finalmente tenemos el cobro de los intereses también. Tenemos tanto pago como cobro. En la sección de otros ingresos teníamos un cobro de intereses de 6.300. Sin embargo, aquí en intereses por cobrar, estos aumentaron en 3.500. Entonces no pudimos cobrar todo eso. ¿Cuánto cobramos? Cobramos 6.300 menos lo que se acumuló, que son 3.500. Realmente solo pude cobrar 2.800 colones de intereses. Esto hace que nuestro flujo de efectivo de actividades de operación sea de 85.800. Este es el efectivo generado de las actividades de operación, que sería nuestra primer sección del estado de flujos de efectivo. Vamos a continuar. Nuestra segunda sección sería el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento, que va a corresponder a los activos de largo plazo. Yo por aquí voy a quitar estos dividendos. Vamos a ponerlos aquí en amarillo. Ya todas estas cuentas que son activos de corto plazo las utilicé y sabemos que los bancos es la cuenta que estamos intentando explicar. Entonces, las que yo voy a incluir, por ahí también están, que ya lo usamos. Lo que yo voy a intentar explicar en esa sección de inversión corresponde a los activos de propiedad, planta y equipo, terreno, edificio, equipo y patente. En el caso del terreno, hicimos unos asientos para poder entender el terreno. Sabemos que el terreno hubo un movimiento de 60.000, pero ese movimiento de 60.000 no fue en efectivo. Y esos 60.000 de la adquisición de un terreno nuevo no lo vamos a considerar. Por el contrario, la expropiación del terreno, de uno de los terrenos viejos,
Sí la vamos a considerar. Y la vamos a considerar por un total de 18.500. Vamos a tener un cobro por expropiación de terreno que corresponde a 18.500. Muy bien, ahí tenemos la parte del terreno. Vamos a regresar a nuestro estado de situación. También tenemos los edificios que nos decían que los edificios pues no tuvieron ninguna variación. Lo que pasó con el edificio es que se depreció simplemente. También teníamos la parte que corresponde al equipo. En el caso del equipo, también hicimos unos asientos adicionales donde sabemos que se compró un nuevo equipo por 53.000 colones. Vamos a hacer el pago por compra de equipo por 53.000 colones. Pero además tenemos, vamos a ver aquí, eh, un cobro por venta de equipo de 3.500 colones. eh, y perdón, este pago es 53.000 colones negativos, es un pago, es una salida propia. Y teníamos, vamos a ver qué otro movimiento relacionado con el equipo. Estos 11.000 colones también relacionados con el equipo que correspondía a un mantenimiento, una reparación extraordinaria del equipo. Entonces, pago de reparación extraordinaria por 11.000 colones que son negativos, son una salida de efectivo. Y finalmente, de acuerdo a la información que nos daban, vea, ya estaba el equipo, pues la patente, sus 2.400 colones, de acuerdo a nuestros asientos, ya habíamos visto que correspondía al asiento de amortización, no lo tengo que considerar porque no fue en efectivo. Tendríamos un último movimiento relacionado con lo que son los dividendos eh, del periodo. Y este dividendo lo marqué en amarillo, pero no lo habíamos hecho. Van en esta sección. Nosotros, de acuerdo al estado de resultados, íbamos a cobrar 3.200 colones, pero vean que se acumuló 2.400. Realmente nosotros solo cobramos una parte, aquí tendríamos un cobro de dividendos que eran 3.200 colones, pero le estaríamos restando 2.400 que se quedaron pendientes de cobro. Es decir, que al final solo pude cobrar 800 colones. Y por aquí, esto me da 41.200. Ese sería el efectivo generado de las actividades de operación, que bueno, también le pueden poner que es efectivo utilizado de las actividades de, perdón, no, operación de financiamiento, perdón, de inversión. Le estaba poniendo financiamiento y es inversión. Ahora sí, está corregido. Este, si lo hubieran dejado como efectivo generado de las actividades de, de inversión, no hay ningún problema. Nada más ahí le estamos colocando que es utilizado porque fue negativo. De hecho, también el de RIA fue negativo. Podemos ponerle también que fue utilizado.
Vean que en el caso de esta empresa, si nosotros lo analizáramos, sus actividades de operación están dejando una pérdida y sus actividades de inversión también están dejando una pérdida. Eso significa que, de acuerdo a lo que vimos en el estado, está correcto, ¿verdad? Vamos por la dirección correcta porque la empresa, en lugar de aumentar su efectivo, más bien lo disminuyó en 9.400. Vamos a ver en el caso de las actividades de financiamiento cómo estaríamos. Pero vamos bajo esa óptica de que al final nos tiene que quedar negativo y efectivamente, pues de momento todo nos está quedando negativo. Entonces tendríamos el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento. En el caso de las actividades de financiamiento, tendríamos que irnos, vean que ya utilicé todas las cuentas de activos, tenemos que irnos hacia la parte baja donde tenemos los movimientos de deuda de largo plazo. Y la primera cuenta que tenemos son los bonos por pagar, pero en nuestros asientos vimos que ese pago de los bonos fue mediante capital social. Entonces, al final eso no fue en efectivo. La prima disminuyó y ya utilizamos esos 1.000 colones de la prima en el gasto por intereses. También hay un documento por pagar del cual no teníamos, eh, digamos, información adicional o si tenemos información de él. Ah, sí, fue como el que se pagó el terreno. Entonces, fue un movimiento del cual no se recibió dinero, ni se desembolsó dinero, nada por el estilo. Entonces, estos tampoco los estaríamos considerando. Cuando llego al capital social, vean que este aumentó en 30.000 colones, de acuerdo a la información que nosotros consideramos. Ese aumento de capital social, entonces eran los 20.000 de los bonos. En el dividendo declarado hay un aumento de 1.000 colones y hay una venta de acciones de 9.000 junto con una prima. Y el del dividendo fue algo que no se hizo en efectivo. Es un dividendo en acciones. Vean que en el asiento no utilizo efectivo en ninguna parte. Es dividendos declarados contra el capital social y la prima. Este movimiento no nos interesa. Pero el segundo, donde hay un aumento de capital social y de la prima por 144.000 colones, sí. Y ese sería un cobro por venta de acciones de 144.000 colones. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, está de más decir que esta reserva legal pues no implica ningún movimiento en efectivo, no le dice ningún asiento, pero recordar que la reserva legal se hace con el asiento utilidades retenidas contra reserva legal por 5.000 colones. Entonces, no implica ningún movimiento en efectivo. Lo puedo llevar también aquí a mis asientos para que lo tengamos a manera de referencia. Pero reitero, ese no tiene ninguna variación en efectivo. La prima en acciones comunes son 149.000, que ya lo tenemos explicado como 135.000 de la venta en efectivo y 14.000 de la emisión de acción de dividendo en acciones, que son los 149.000, que aumentó la cuenta. Las utilidades retenidas, tenemos que identificar si existe algún dividendo en este periodo. Vamos a ver. eh, Voy a hacer por aquí la cuenta T de utilidades
retenidas. Sabemos que las utilidades iniciales fueron de 489.000 colones. Durante el periodo tuvimos una utilidad de 117.000, lo que nos hubiera dado una utilidad retenida de 606.000, pero no está en 606.000, sino que está en 578.600. Hubo por aquí unos dividendos que nos dice son 27.400. Bueno, no solo unos dividendos, también estuvo la reserva legal. Estos 27.400 nos los explicaban hace un rato. Vamos a ver dónde estaban. Bueno, está aquí, perdón, en el estado de, bueno, en la parte del estado de cambios en el patrimonio correspondiente a utilidades retenidas. Dice que estos 27.400 son 15.000 de un dividendo en acciones, 7.400 de un dividendo en efectivo y la reserva legal por 5.000. Es decir, que solo estos 7.400 de los 27 nos interesan. Y recordar que, bueno, yo también la había utilizado, pero lo vamos a volver a utilizar. Aquí hay unos dividendos que se pagaron. La cuenta estaba en 5.000 y actualmente está en 3.000. Voy a incluir por aquí el pago de dividendos que corresponde a los 7.400 de dividendos que se determinaron en este periodo y la disminución del dividendo acumulado que teníamos del periodo pasado. Ahí está. Pero me quedo con un signo que no corresponde. Eran 7.400 y 2.000. Ahora sí, son menos 9.400. Estaban con signo contrario y por eso estaban dando otro monto. Finalmente estaría el movimiento de las acciones en tesorería, que eran 17.000 colones, y sabemos, de acuerdo a los asientos que estuvimos replicando, que fue en efectivo. Entonces pago por compra de acciones en tesorería, tesorería por 17.000 colones, con lo cual tendríamos un flujo de efectivo de las actividades de financiamiento de 117.600. Este habría sido un flujo de efectivo generado de las actividades de financiamiento por 117.000. Ya tenemos los tres flujos, lo único que nos queda es determinar el flujo neto del periodo. Y el flujo neto del periodo del año fue una pérdida en las actividades de operación de 85.800, una pérdida en las actividades de inversión de 41.200 y una entrada en las actividades de financiamiento de 117.600. El flujo de neto de efectivo del periodo me queda una pérdida de 9.400. Tengo el efectivo al inicio del periodo, eran 65.000 colones. Y si le aplico esta pérdida, quedo en el efectivo al final del periodo. Con esto sabemos que estamos correctos.
Es importante que hay que hacer también las notas de los estados financieros relacionados con el estado de flujos de efectivo. Hay notas eh, de movimientos significativos que no fueron en efectivo que tenemos que incluir. Yo las voy a poner por aquí, ¿verdad? Pero por supuesto, esto al final es una nota al estado financiero. ¿Qué movimientos son? Bueno, hay uno importante, ¿verdad? Que es la compra de un terreno eh, por medio de la adquisición de un documento por la emisión de un documento por pagar, que esto eran, aquí lo teníamos, 60.000 colones. Y también teníamos eh, la conversión de bonos en acciones comunes por la cifra de, vamos a ver, creo que eran 20.000 que los teníamos por acá. Aquí están por 20.000 colones. Estos son dos movimientos significativos que no son efectivos. Recordar que estos los vimos en la clase, ¿verdad? Hay 6 movimientos por lo menos que habría que revelar en las notas, que son movimientos que no fueron en efectivo y que es importante este, digamos que un tomador de decisiones sepa que se generaron. Y en este caso, los que nos dieron fue la adquisición de activos por medio de la emisión de deuda y la emisión de patrimonio para la cancelación de deuda. Finalmente, hay que hacer la sección de operación por el método indirecto. Perdón, por el método directo. Este que estábamos haciendo era el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Voy a ponerlo por acá. Y este que voy a hacer aquí a la derecha es el método directo. Por el método directo, aquí habría que recordar que tiene otras secciones, que sería cobro a clientes, pago a proveedores y pago de gastos de operación. ¿Qué es lo que estamos incluyendo en cobro a clientes? Tiene que ser la cuenta de ventas del periodo, que son 520.500, y le voy a sumar la variación de las cuentas por cobrar, que es de 53.000 colones. Tendríamos el pago a proveedores, que contempla el costo de ventas. Voy a ponerle ahí el signo negativo porque vean que en el estado estaba como 310.000 positivos. Realmente ocupamos que sean 310.000 negativos. Y le vamos a sumar la variación que tiene la cuenta de inventarios y la variación que tiene la cuenta, las cuentas por pagar, lo que nos da un pago a proveedores de 459.600. Finalmente tenemos los gastos de operación, que va a ser los gastos de operación negativos, pero aquí hay que tener cuidado, o tienen que ser los gastos de operación sin la depreciación. Entonces ya vamos a ajustarle eso y me salió incorrecto. Gastos de operación, le voy a sumar la variación de los gastos anticipados y la variación de los gastos acumulados por pagar, y
voy a considerarle la depreciación, que la depreciación, de acuerdo a lo que habíamos visto en nuestros asientos, era, bueno, depreciación y amortización. Era la depreciación del edificio, del equipo, perdón, 12.000 colones, más la depreciación del edificio, que son 3.100, y la depreciación de, perdón, la amortización de la patente, que son 2.400 colones. Muy bien, y una vez hecho esto, bueno, ya aquí tendríamos, voy a totalizar esto, me da 15.100, que 15.100 lo teníamos por aquí como el efectivo generado de las operaciones y el proceso continúa, ¿verdad? Aquí, de hecho, voy a copiarlo, que habría que ahora aplicar el pago al impuesto de renta, que es exactamente el mismo proceso. El pago de impuesto de renta son los 52.000 colones que están en el estado de resultados. Y a esto le vamos a sumar la variación del impuesto de renta por pagar, que son 13.000 colones. Tenemos el pago de intereses. Entonces, igual. Venimos, tengo el gasto por interés de 10.000. Le sumaríamos la variación del interés por pagar y recordar que estaban los 1.000 colones de la prima en bonos por pagar, que vamos a adicionarlos, ¿verdad? Y teníamos, perdón, acá es más, ahí está. Tendríamos 8.500 de pago de los intereses y finalmente está el cobro de los intereses, que el ingreso por intereses era de 6.300 y le vamos a considerar los intereses por cobrar de 3.500, que nos daba 2.800 de cobro de intereses. Y aquí vuelvo a totalizar, en este caso para realizar el flujo efectivo por el método directo, y nos da los mismos 85.800 que por el método indirecto. Aquí lo que cambia es que tenemos únicamente tres líneas que equivalen a todo lo que nosotros hicimos acá en varias líneas, ¿verdad? Porque estamos dando información diferente cada uno de estos, ¿verdad? En el caso de la izquierda, pues método indirecto, pues estamos viendo las cuentas de capital de trabajo, de cuentas por cobrar, inventarios, gastos anticipados, cuentas por pagar, gastos acumulados, los gastos e ingresos que se generaron por actividades que no son del periodo, perdón, no son en efectivo, que no son de operación. En tanto, en el de la derecha del directo, pues tendríamos las secciones de cobro a clientes, pago a proveedores, pagos de gastos de operación. Pues mucho dependerá del dato que se ocupe para el proceso de toma de decisiones. Y bueno, con esto estaríamos finalizando este ejercicio. Muchas gracias, y pues cualquier consulta me la pueden dejar en los comentarios.